Buenas tardes con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, dices Alex. Ya, chévere. Entonces, vamos a empezar con la lista. Porfa, prendan las cámaras, ya saben. Entonces, estamos... Listo, entonces están Brandon Aguilar, Bernardo Aldeán, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Presente. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, Presente. María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. Fausto López, Presente. Paul Muso, Presente. Brian Ortiz, por favor denme un minuto, ¿sí? Perdón, disculpen, esto es una cosita. Entonces, Israel Kishpi, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete, Presente. Guido Zambrano. Presente. Chévere. Inge, disculpe Aguilar. Y está. Inge, disculpe, tenía problemas con mi internet por Ya. casi nada. Solo Aguilar, ¿no? Inge Chango, por favor. Buenas tardes. Listo, entonces. Ya. Pues ahora sí, ¿cómo les fue con... No se olviden las cámaras, por favor. ¿Cómo les fue con el taller? No, pues era extenso, pero creo que bien. Chévere, bueno. ¿Y ya lo subieron? ¿Dónde lo subieron? En donde se subían los trabajos, o sea, anteriormente, porque no estaba el link. Ya. Sí, bueno, con todo, les creo una sección que dice taller 3. Por favor, si lo vuelven a subir ahí, sí. Porque no, me había olvidado de quitarle, estaba como que no puedan verlo y me olvidé de quitarle para que sí puedan verlo. Entonces, profe, súbanlo ahí para tener la evidencia de que ese es el taller. Y bueno, ¿cómo les fue con el uso de las ecuaciones? No creo que generan mucha complicación, ¿no? Sí. Yo tengo
una duda, Inge, con respecto a lo de, ¿cómo era esto, lo de las secciones hidráulicas de máxima eficiencia? Ajá. O sea, yo tenía una duda porque lo que pasa es que en la parte, por ejemplo, para una, digamos que se hace un canal triangular, encontré que prácticamente lo que toca hacer es mantener una relación para que el ángulo de entre los triángulos sea de 30 grados, porque si se cambia eso ya no sería una sección de máxima eficiencia. Entonces, no sé si no le podría explicar un poco más relacionado con, o sea, qué pasa cuando el ancho es mayor que la profundidad o la profundidad es mayor que el ancho. ¿Cómo qué pasa? ¿En qué pasa relacionado a qué? O sea, es que lo que pasa es que decía que para una sección de máxima eficiencia había como que reglas exactas, entonces creo que si utilizábamos, por ejemplo, el ancho mayor que profundidad o algo, se perdía la de la relación, entonces ya no sería una sección de máxima eficiencia. Sí, obvio, tenemos que, la sección de máxima eficiencia se da en función de una característica principal. ¿Encontraron cuál es esa característica? De un área La determinada. profundidad. No, la característica donde nace la máxima eficiencia es una sección que lleve un caudal para cierta área específica utilizando el menor perímetro mojado posible. ¿Sí? Esa es la isla base. Entonces, obviamente, en una sección cualquiera, la máxima eficiencia ¿a qué corresponde? ¿Mm? El perímetro mojado y a la base de la relación de base Sí, sí, con pero ¿cuál es la característica principal de la máxima eficiencia? Buscar una Llevar sección, buscar una sección en este caso, de canal para que no sea muy costosa su fabricación. Va por ahí porque normalmente como tiene el menor perímetro mojado, normalmente tiene también la menor cantidad de material desde cierto punto de vista, ¿no es cierto? Entonces sí, puede ser por ahí, pero la característica principal es que para una sección específica o un tipo de figura, la de máxima eficiencia lo que hace es llevar el mayor caudal posible, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una sección que no sea la de máxima eficiencia, pues ya no va a llevar el mayor caudal posible. Esa es la única connotación. Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta, pues, o por dónde iba. O sea, Inge, es que más que todo tengo la duda porque, por ejemplo, o sea, eso es lo que le digo. Al rato de hacer la trapezoidal ponía como que ciertas fórmulas. Es exacto para llevar el canal de, o sea, el máximo canal posible. Ujú. ¿Qué digo? El caudal. Pero Sí. relacionado al triangular, había uno, por ejemplo, aquí en la diapositiva donde dice fórmula de Bassin, ahí donde está como que ese triángulo en Y y ZY 30 Ujú. grados. Sí. Lo que ayer encontré decía que las fórmulas de área, perímetro mojado y radio hidráulico eran específicamente para cuando θ es igual a 30. Entonces, o sea, tengo la duda, ¿qué pasa, digamos, en el caso de que el ancho es mayor que la profundidad, se pierde esa relación y el ángulo ya no es 30? ¿Ahí Obvio. seguiría siendo de máxima eficiencia o ya no? No, pues sí, de que le variamos a la sección de cualquier variación que se produzca respecto a las recomendaciones, ya no es máxima eficiencia. ¿Por qué? Porque la máxima eficiencia es una sección, como les digo, que para un área específica lleva el menor perímetro mojado posible. Entonces, si se le cambia cualquier cosa, ya deja de ser máxima eficiencia y por ende ya no va a llevar la mayor cantidad de caudal. Sí, está claro ahí. Sí, Entonces, ahí ya me cualquier quedó cambio claro. que le hagan, sea más grande los taludes, más grande el ancho, lo que sea, pierde la condición de máxima eficiencia y por ende ya no se va a cumplir la condición del perímetro mínimo. Entonces, la máxima eficiencia tiene ciertas características muy específicas, como han mencionado sus compañeros, y ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hay alguna otra duda respecto a eso? respecto a eso, no dije, pero en la parte de comparación, porque no teníamos muy claro si es que quería que comparemos de la misma sección, por ejemplo, de la rectangular, Ajá. que si quería que comparemos la misma sección con todas las fórmulas o si quería que comparemos los resultados que nos salió con las diferentes secciones de los canales. A ver, lo que les decía ahí es que teníamos las tres formas, para cada forma teníamos dos pendientes diferentes y de ahí teníamos que identificar
tres tipos de secciones. Entonces, los tres tipos de secciones es lo que quería que comparen. ¿Qué pasa con los resultados si la sección es muy ancha, si es muy alta, o si es que es más o menos una relación 1:2.5, que es una relación más centrada, podríamos decir así. ¿Sí? Y después que analicen la máxima eficiencia, ¿cuál es? ¿Qué diferencia hay respecto a lo que tienen, ¿no? Las variaciones que dijo de ancho y altura, pero de la misma geometría, no entre las diferentes tres geometrías que nos Claro, dio. para la misma, pues, ajá. Ah, Sí, ya. porque para analizar entre sí las tres diferentes geometrías tendrían que tener la misma sección transversal, ya se complica un poco el análisis. ¿Sí? Entonces, lo que quería es que comparen para la misma sección qué es lo que pasa. ¿Sí? O sea, comparaciones en general, por ejemplo, si le hago más ancho al canal, ¿qué sucede? Si le hago más delgadito, más alto, ¿qué sucede? Entonces, un poco para ver qué encuentran acerca de eso. Y en líneas generales, ¿cuál fue su conclusión? ¿Qué me dice? ¿Cuál les pareció la mejor opción de las tres? ¿Mucho ancho, mucha altura o algo intermedio? La de relación 1:2.5 fue la que llevó más caudal y tenía más velocidad en G. Lleva más caudal y tiene más velocidad, entonces parecería mejor, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la estrecha? Tenía mucho perímetro mojado y por eso llevaba un caudal menor. Tenía mucho perímetro mojado, entonces la relación área sobre perímetro mojado baja, ¿no es cierto? Entonces, si baja la relación área sobre perímetro mojado, la velocidad va a bajar y el caudal va a bajar, es obvio. Entonces, no suelen ser muy recomendadas las secciones demasiado altas y angostas, ¿sí? Por ese mismo hecho. Se produce demasiada fricción con las paredes, tenemos mucho contacto del agua con la superficie y eso resulta en menos caudal, en menos velocidad y a veces en más requisitos en cuanto a la construcción, ¿no? Porque necesitamos paredes más altas, si tenemos paredes más altas necesitamos mayores refuerzos, necesitamos estabilizar más taludes, etcétera, etcétera. Entonces suele ser el tipo de sección menos recomendada, la que es muy alta. Aparte de que si es muy estrecha se vuelve más difícil de construir. ¿Y qué pasa con las muy anchas? Más caudal y velocidad. Perdón, no te escuché bien. O sea, en el caso de los trapezoidales, Ajá. tenían mayor caudal y más velocidad. Pero Las me que eran más dijeron anchas, la intermedia o la más ancha. ¿Cuál tiene mayor caudal y velocidad? que era un poco más ancha, nos daba como que más caudal. Y con Pero la pendiente alta nos daba. en función de una sección transversal igual o incrementando la sección transversal. Porque eso también influye, ¿no? En mayor sección transversal, obviamente, vamos a tener más pase de agua para las mismas características. ¿Qué me dice? No, Inge, en función de una misma área, Ajá, la que es muy angosta sería la que menos caudal lleva. ajá. De ahí la más ancha, le sigue, la de relación 1:2.5 es la que Es la más se que más, aproxima. ¿no es cierto? Perfecto. Ajá. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar esta sección así gigantesca, ¿no es cierto? Por decir con una altura de 2 metros y un ancho de 10 metros, compararla con una que tenga un ancho de 50 centímetros y una altura de 3 metros y compararla con la relación que le dije 1:2.5, entonces decir 1 metro con 2.5. Porque si tengo diferente sección transversal, obviamente no son comparables las secciones. Y ese sí era un análisis que quisiera que lo hubieran hecho. Porque obviamente si este de acá tengo, vamos a suponer que es rectangular para no hacer más lío, pero si tengo 20 metros cuadrados aproximadamente, y acá tengo 1,50 y acá tengo 2,50, no puedo comparar las tres áreas. Entonces, sí era importante ese análisis, como dice su compañero,
para una misma sección transversal. ¿Qué es lo que sucede? Porque tampoco puedo comparar un canal de 1 metro cuadrado de área transversal con uno de 20. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? ¿Les escucho? ¿Qué pasó que no me dicen nada? ¿Aló? ¿Puedes repetir? No, la escuché, se cortó la señal. ¿Qué quieren que repita? Lo que dijo, ¿no? Que el análisis debía haber sido para secciones transversales iguales, ¿no? Que tampoco podemos comparar una sección transversal de 1 metro cuadrado con una de 20. Obviamente la de 20 nos va a llevar full más caudal. ¿Sí o no? Sí. Entonces espero que eso sí lo hayan tomado en cuenta. Entonces, bueno, creo que podemos hacer un ejercicio más y de ahí ya pasar de tema. Y que hay otra pregunta. Ujú. Con respecto a los coeficientes, digamos, de M y N, nosotros lo habíamos hecho tal como habíamos hecho en clases. Ajá, O sea, comparando con las tablas y para poderle tomar los coeficientes, ya. digamos, el M y el N. Entonces, los que como quedaban más aproximados, nosotros tomábamos ese coeficiente. Ujú. Entonces, ya. Perdón, no te escuché la parte final. No era para ver si estaba bien, pero, o sea, y esos coeficientes lo utilizamos tanto para trapezoidal y para lo rectangular y para triangular, porque había una tabla que decía para rectangular y trapezoidal. Ujú. Sí. Entonces nosotros nos fuimos por las otras que decían de Cutter y Manning y eso. Ujú. Sí, no hay problema. Ay, Podríamos usar todas las ecuaciones, no hay problema. Sí, por ahí está bien. Claro, los coeficientes son coeficientes en función del material. Entonces utilizamos el mismo coeficiente, no hay ningún problema. Como les dije, a veces hay criterios que ya son más aplicados a la práctica, como el del coeficiente de Manning, ¿no? En donde teníamos en cuenta coeficientes adicionales por meandros, por curvas que se generan, por algunos factores adicionales que sí nos generan cierta influencia. Lo mismo como mala calidad de los trabajos, cosas así. Entonces, en función de eso, sí van a encontrar varias opciones en varios libros. Entonces, la idea es mantener el criterio de que es un coeficiente que depende del material, sí, pero por ejemplo, si tienen un coeficiente para un hormigón que sea liso y de repente en su obra tienen un hormigón un poco más rugoso o que no está bien terminado, pues el criterio sería incrementarle un poco el coeficiente, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la cosa. ¿Hay alguna otra pregunta entonces? Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuemos con este otro ejercicio. Otro ejercicio en función de la ecuación de Basing. Entonces, simplemente nos dice que tenemos un canal trapezoidal que va a transportar 100 litros por segundo de caudal con una velocidad de 18 centímetros por segundo. El canal está abierto en tierra, es un canal en tierra, con paredes inclinadas 30 grados respecto a la horizontal. ¿Sí? Entonces, esta inclinación, como vemos aquí, es de 30 grados. Y queremos determinar cuáles son las dimensiones del canal y la pendiente J es de 0.4 por mil. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Buscar M y N. ¿Perdón? No te escuché bien. Buscar el M y el N primero. Buscar M y N. ¿A qué nos referimos con M y N? ¿Recuerdan la ecuación de base?
primero deberíamos poner la ecuación para tenerlo claro. ¿Me ayudan ustedes? Cuestión para conseguir el factor C. Sí, porque todas nacen de la ecuación de Chessie. Entonces 87 sobre 1 más m sobre raíz cuadrada del radio hidráulico. 87 sobre 1 más Las m sobre la raíz del radio hidráulico. m sobre la raíz del radio hidráulico. ¿Eso es todo? ¿Así? Sí, Chévere, entonces, me hablabas de M y N. ¿Cuál sería N y cuál sería M? Y solo necesitamos el m. el me Entonces, vendría a ser 0.85 que nos da ya de edad. M, perfecto, vendría a ser 0.85. Recuerden que dijimos que algunos autores también le llaman G. Entonces aquí lo he puesto como G. Ya. Y N no tendría nada que ver, ¿no es cierto? Porque N era para la fórmula de Cutter-Ganguillet y también para la fórmula de Manning. Entonces, esta es mi ecuación y recuerden que la fórmula de Chessie es velocidad es igual al coeficiente de Chessie por la raíz del radio hidráulico. No sé por qué se puesto 8. Radio hidráulico por la gradiente de energía S o J. Listo, entonces, ¿qué hago con eso? Ya tengo el valor, sí, aquí ya está directamente dado, en vez de irnos a la tabla, pues ya tenemos el coeficiente de 0.85 para tierra. Tenemos S, que es de 0.4 por 1000. Tengo la velocidad y el caudal. ¿Qué hacemos? En que no sé si se podría aplicar aparte de Bacin, tal vez la fórmula de Manning para sacar con el área y despejar el área, porque ya que tenemos caudal, velocidad, el S y todo lo necesario. El ejercicio dice así, mija. Exacto. Si el ejercicio te está pidiendo un caso específico, como utilizar la ecuación de Bacin, pues tenemos que irnos por eso. Después, si quieren, se le puede comprobar con otra ecuación, como la de Manning, ¿no? A veces es para generarnos ese tipo de dudas, que los ejercicios piden ciertas características específicas. ¿Sí? Entonces, como este caso nos dice que utilicemos Bacin, entonces nos quedamos con eso. Y si quieren, luego le comparamos con algún otro. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué hacemos? Poner ¿Se esa C puede en la despejar el ecuación coeficiente? de... Meterle aquí la C, ¿no es cierto? Eso. Dejar expresado el radio hidráulico en términos de área y de perímetro con los Ya. B y Z. A ver, me están diciendo acá 87 sobre 1 más M, en este caso 0.85, sobre la raíz del radio hidráulico, que todavía no lo hemos definido, por la raíz del radio hidráulico por 0.304. ¿Sí? Entonces, vamos por acá. ¿A qué sería igual el radio hidráulico? Área sobre perímetro mojado. Área sobre perímetro mojado. ¿Cuál es el área y cuál es el perímetro mojado? Área sería B por Y más ZY por Y. El área, pongámoslo por acá. A ver, me dicen, sería la base por la altura Y, sería la sección del medio, más me dicen Z por Y, por Y. Y. Perfecto. Que sería el área de los dos triángulos sumando un área de un cuadrado, ¿no es cierto? Y el perímetro. Sería B más 2 veces la raíz de ZY al cuadrado más Y al cuadrado
de z y al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Si estamos bien, todos me siguen. ¿Alguien tiene dudas? Los mojados según las diapositivas era del trapezoidal, ¿verdad? No sería la P más 2 veces H por 1 más Z al cuadrado, que Z sería en este caso la raíz de 3. No te escucho bien. Bueno, ¿qué O sea, z? según las diapositivas del perímetro mojado no era B más 2 veces H por la raíz de 1 más Z al cuadrado, que Z en este, o Z A o ver, X. el perímetro aquí, como nos presentó su compañero, sería B más 2 veces, porque son dos lados, por la raíz de ¿qué? Z por I al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos sacando hipotenusa, es igual a la suma de Z y E cuadrado, más esto que es Y cuadrado, ¿sí? Y toda la raíz. Entonces, esta ecuación sí es completamente válida. Me parece que estás mencionando alguna ecuación que es para el perímetro mínimo, para el área de máxima De eficiencia. trapezoidal, Me parece o que sea, estabas diciendo. ujú. ¿Y que no Entonces, sería 2 veces B? ¿por qué 2 veces B? Y por acá está, por ejemplo, mira acá lo que tenemos. B más 2Y por la raíz de 1 más Z cuadrado. Entonces la Y le está sacando afuera. ¿Sí? No sé si por ahí va la pregunta. Y alguien me preguntaba, ¿qué me preguntaba? ¿Alguien me hizo una pregunta? Si no sería la B 2 veces B, ¿por qué sería 2 veces B? No, no, Inge, ya entendí. ¿Sí? Ya, no se olviden, el perímetro mojado es la superficie sólida que está en contacto con el agua. Entonces, habiendo dicho eso, tendríamos el área B por Y más Z por Y cuadrado sobre B más, podemos sacarle la Y como estaba en esa tablita, 2 veces Y por la raíz de Z cuadrado más 1. Ese sería nuestro radio hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que este ángulo es 30 grados. ¿A cuánto sería igual Z? ¿A 1 o...? ¿Qué me dicen ustedes? Si esto es 1, esto es Z, ¿no? Podemos sacar el valor de Z. Dije esa relación que está al lado del trapecio que dice 2 raíz de 3. ¿Cómo es? ¿Es para el triángulo dentro del trapecio o el que está fuera con el ángulo de 30? Como con el triángulo, este triángulo de aquí. Este triángulo de aquí adentro es exactamente el mismo que acá afuera. Pero digo con el ángulo de 30. Y el que está al lado, el que dice 2 a raíz de 3. Ya, pues si quieren, no le hagan caso a esto. A ver, denme ustedes el valor de Z. 1.732. ¿Por qué 1.732? Porque sería la tangente de 30 igualado a 1 sobre z. Ajá, perfecto, ¿no es cierto? ¿Sí está claro para todos? ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de Z y lo puedo meter aquí en la ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación? Se me va a agrandar bastante porque tengo estos datos del radio hidráulico, ¿no es cierto? La velocidad
la conocemos y equivale a 0.18 metros por segundo, ¿no es cierto? ¿Y qué más podría ser? ¿Qué me dice? ¿Mm? Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿no? B y Y. Igual para encontrar y se le puede igual aplicar lo de la tangente. No te escuché bien, ¿se le puede aplicar qué? Lo de la tangente. Porque digo, No, porque ahí estaríamos ya metiéndole Z en función de Y, ¿no? Y ya tenemos un valor de Z. ¿O a qué te refieres tú? Sería tangente de qué. sí, es que va a salir lo mismo. Se me confundió. Ajá. ¿Qué me dicen? ¿Qué datos no estamos considerando? Una pregunta. Y con la velocidad que ella nos da y el caudal, podríamos igualar para encontrar el área. Obviamente, ¿no es cierto? Y eso no lo hemos considerado. El área va a ser igual a caudal Ah, sobre velocidad, de donde el caudal es 0.1 metros cúbicos por segundo y la velocidad es 0.18 metros por segundo. ¿Cuánto nos da el área? 0,6. 0,6 metros cuadrados. Entonces yo tendría que esta ecuación de acá arriba, 0,6 es igual a B por Y más Z, que era 1732 por Y cuadrado. Entonces, ¿qué podría hacer con esto? Simplemente dejarle, por ejemplo, B en función de Y, ¿no es cierto? Que sería tendríamos que B va a ser igual a 0.6 menos 1.732 por Y cuadrado sobre Y, ¿sí o no? Y simplemente le puedo meter el dato de B en la ecuación grande y podemos obtener cuánto nos da la Y. Entonces, ¿cuánto nos da? Ya resolviéndolo. Si alguien no me sigue, dígalo nomás, ¿no es cierto? Metiendo esa ecuación de B, ¿en dónde dijo Inge? Es que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Entonces acá yo le meto el radio hidráulico, ya tengo, en vez de ponerle B, aquí ya le meto esta ecuación. No le escribo porque se va a hacer bastante grandecita, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen? Entonces a lo que me refiero es que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces hacemos un sistema de ecuaciones. Estás volviendo loco en la casa, Sebas. Es que yo ya me estoy acostumbrando, pero ya no vas a ir nunca más. O sea, realmente le cogí el gusto, no me estoy muriendo.
que alguien tiene dudas con respecto a algo, por favor, avísenme. Inge, no sé si está bien, pero me dio 1.994. Sería lleno. Sí. 1.994, casi que 2 metros. ¿Y dónde con otro color? ¿Cuánto nos daba B? Ya ni que confirme, no puse que es. Inge, yo tengo 0.47. ¿B o Y? Y. 0.47. ¿Alguna ayuda? Están bien distantes los valores. Y esta ecuación, o sea, lo de la B la están reemplazando en lo del, ¿cómo se lo del radio hidráulico de una vez? En la de área sobre perímetro. Es que ya me perdí porque o sea, le reemplacé la B, o sea, lo que estamos en el mismo, en la ecuación del área mojada. Y me salió otro valor que no es de los ahí, pero no sé si yo estoy bien, si yo estoy mal, que es probablemente que sí. A ver, no te entendí bien. ¿Tú le reemplazaste cuál? Porque aquí tenemos una ecuación que nace de esta de acá, ¿no es cierto? Y el radio hidráulico entra aquí en la ecuación principal, en las dos zonas. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí sí puedes reemplazarle como tú quieres, ¿no? Ay, Sí. O sea, si le reemplazas, puedes hacerle como tres ecuaciones, teniendo en cuenta que el radio hidráulico fuera otra incógnita. Yo, para mi gusto, sería mejor dejarle solo con dos. Entonces no te caché bien qué es lo que hiciste. ya le reemplazo, gracias. Chévere.
En GB tengo 0,46. 0,46, entonces me confirman dos que el 0,47 sí está bien, ¿no? No, no, digo, yo soy el mismo, digo que 0,47 es Y y 0,46 B en G. Entonces tengo que es B0,46. ¿Alguien que lo confirme? ¿Cuánto le salió? 0,47 y 0,46 también. Yo tengo el Y que sale 0,25 y el B 1,74 también. A ver, todos me están dando diferentes respuestas. ¿Cuál será? A ver, voy a limpiar este. ¿Cuánto me decían Y y cuánto me decían B? 1,74. Algo así escuché. Sí. 0,45. ¿Alguien me dijo? Yo en Y tengo 0,25, no 0,45. 0,25. Me dio otra vez, pero 0,13. ¿Y qué pasó? Todos los da diferente. Alguien me dice 0,13 Y. Y que por si acaso esto igual está mal. Solo que después quisiera comprobar con un metro cúbico por segundo. ¿Cuánto me saldría? Alguien que me dé un valor ya igual. Todos me han dado diferente. Porque no me coinciden los de acá. 0,74 por 0,25. 0,43. Entonces esto no puede ser porque quedamos que el área iba a ser 0,6, ¿no? Sí, verifíquenme que en función del 0,6 hizo la ecuación. Algo está extraño. Me dieron esos valores de A y Y, pero ¿por qué lo tomé el área como con todos los decimales que me salió? 0,55556.
Y solamente en la cálculo para que, o sea, en la ecuación la cálculo para que resuelva. Sí, como salió el valor de y era 0.25. Pero 0.25 y 1.74 no te da, Ujú. pues. Sí, eso. 0.25 y 1.74. Por eso, 0.25 por 1.74 nos da 0.43. Entonces no nos da el área de un 0.6 que quedamos. Y para sacar el área no es con la de B más 2 veces Y y todo eso por Y. Perdón, B más, O sea, la ecuación de área para el trapecio, aunque es B más 2 veces Y todo eso por Y. la A ecuación mí que me dio nosotros teníamos era Y013 también. Y0.13. Sí, ¿Y cuánto de B? esa aún no le saco. Lo saca porque tiene que dar 0.6. El área que sacamos nosotros es B por Y, que es Y por B, es que esto de aquí. Dije, con mis valores sí sale 0.5987. ¿Cuánto te da? Espérame 2 segunditos, solo le indico a alguien que me está preguntando el área. Más ZY, que es esta anchita de aquí, por Y, que es de esta altura, que nos daría un rectángulo. Entonces este triángulo de acá completa este lado de acá. Entonces ese sería el área. ¿Sí? Y alguien me daba ya los datos, ¿cuánto era? Y 0.47 y B 0.46. 0.47 y 0.46. Ahí me da 0.21, pues. No, en cambio, con los valores que yo tengo, sí me sale el área de 0.55. Bueno, el tercer decimal varía, pero sí, más o menos. ¿Cuáles? Inge, pero Z es 1.732. Ujú. Sí. Ajá. Es Z por Y al cuadrado, Inge. Acá sí, Z por... No, es que aquí está ZY por Y. Y de 0.13, Inge, creo. 0.13. Y alguien que me dijo que ya le coincidían cuáles eran los datos. Que para Yo le 0.13, dije de 0.25, de 1.74, ahí sí me sale el área de 0.5. Bueno, 0.55, 0.25 y 1.74. Ujú. 0.25 por 1.74 me da 0.43. Inge, Con 0.13 debería darme 4.60. un 0.46 y Eh, 0.47 sí sale. Con 0.13 y 4.39 también sale 0.6. Sí, con 0.13 y 0.59. 4.39. Sí, sí, pero porque todos los datos que me dan son diferentes. Y con 0.4 por 0.4 nos da 0.20 algo. No sé, Inge, pero con el 0.13 da un área de 0.59999. Sí, claro, pero es 0.13 por 4.60, ¿no? Prácticamente. 4.39. Ajá. Sí, porque dividimos 0.6 sobre 0.13 nos da 4.62. Pues si me cachan, ¿quién me da el de 0.46 por 0.47? Si multiplicamos 0.46 por 0.47 nos da 0.21. Inge, pero ahí estaríamos sacando solo el área del cuadrado. No necesitamos del sacar el área rectángulo. del trapecio. ¿En dónde?
A ver. Con los datos que le damos. B solo por Y multiplica con es los el dos rectángulo exactos. central y estamos sacando un rectángulo lateral que es Z por Y, de donde el triángulo de acá corresponde a este de aquí y el otro que nos queda corresponde al de acá. Ah, entonces sería 0,46 por 0,47 más 1,732 por 0,47 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, Sí, no, ahí y sí me eso, sale 0,6. ¿cuánto? ¿Cuánto te da X y cuánto te da Z y cuánto te da Y y cuánto te da B? 0,46 y 0,47. No puede ser, pues. Algo le están metiendo mal. Si ustedes cogen la cálculo y la multiplican 0,46 por 0,47, les va a dar 0,21. O sea, Inge, usando el de O sea, sí. 0,439 también da el área 0,6. El de 0,13, no sé si sea el de 0,13, sí nos da, pero Inge, 0,13 parece muy bajito. Inge, es que ese 0,46 más 0,47 hay que sumarle el z por y al cuadrado. Pero por eso, ¿cuánto da la respuesta? Yo quiero 0,598. 0,50. No. A ver, yo les pregunto valores de Y y de B. Ah, con 0,46 y 0,47. Ah, ya te caché. 0,46 y 0,47 sería Y y B. Y ahí el Z que teníamos de 1,73. Ya. ¿Cuál? Ahora tengo dos valores. A ver, el de acá, el de 0,13 está mal del eje. Pero alguien me dio otro valor de 0,25, creo. ¿Cuál es el valor exacto? ¿Alguien me corrobora algún dato? El de 0,46. Todos tenemos iguales en ese dato del Y. Alguien que corrobore la respuesta, que ya se nos acaba la primera hora. ¿Alguien le corrobora? Pues nos quedamos ya con el 0,46 y 0,47. Dice que ya no podría salir 0,13. Es que el de 0,13 me parece que era muy bajito, sí le sale. Sí, es que con Empezando o con sea, con 0,7, el valor de Z a raíz de 3, que es 1,70 y no sé cuánto, sí sale 0,1334. Ajá, y cuando se saca el área sale 0,59. 0,61, por ahí sale. ¿Y Pero cuánto da la sería el misma. ancho B? 4,39. 4,39. Bueno, ahí sí necesito que me revisen, pero hay que ver. Podría ser con el 4,39, que sería con... Profe, yo hice con todos los 2,61. decimales y el B sale 3,93, 22 y así. Ya, 3,93. Y el Y, El Y 0,13. 0,13. 3, ajá. Ya me dicen varias personas, entonces quedémonos con este de acá. Revísenle porque sí hay ciertas variaciones, pero ya tiene algo de similitud. Entonces, como ven, simplemente es cuestión de aplicar las ecuaciones. No hay mucho más para dónde irnos. Entonces, ¿alguien alguna duda de esto? Quería saber qué pasa cuando cambiamos el caudal a 1 metro cúbico por segundo, pero ya se nos fue una hora, entonces prefiero continuar con la materia. Entonces, ¿hay dudas acerca de esto?
como ven, la mayoría de flujo en canales, como asumimos que es un flujo permanente y uniforme, no se produce, em, no se produce realmente una dificultad en el uso de las ecuaciones, ¿no es cierto? Todas las ecuaciones manejan criterios más o menos similares y datos más o menos similares. La que vimos de Cutter-Ganguillet, de Manning, de Bassin, de Powell, terminan generando valores bastante similares. Entonces, ¿hay alguna duda, algo que se haya presentado en los ejercicios que han ido haciendo? Entonces, si no hay dudas, Inge, yo tengo una duda. Por cuéntame. ejemplo, cuando las dimensiones son muy altas para los que son las áreas trapezoidales, cuando se aplican las fórmulas, los valores se alejan bastante. ¿Esto es debido a que las dimensiones son bastante altas o puede que yo haya estado aplicando algo erróneo en la fórmula? A ver, no te entiendo. ¿Qué valores se alejan bastante cuando O se sea, interpretó? si las dimensiones, por ejemplo, en el trabajo, si es que colocábamos dimensiones muy grandes, al reemplazar los datos en las fórmulas, los valores no coincidían, se alejaban mucho y los caudales salían muy altos. Entonces yo quería saber si eso se debe a que las dimensiones son altas o algo erróneo tal vez dice en la fórmula. Pero cuando les variaste, por ejemplo, con la misma sección transversal o simplemente cómo fue la variación. Porque eso no te cacho mucho. Por O ejemplo, sea, me dices un canal trapezoidal alto, algo así. sí, ajá. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, el primero tenía dimensiones, digamos, un trapezoidal alto y el otro uno un poco más ancho, igual Ujú. dimensiones bastante grandes. Y al aplicar las fórmulas, los valores se alejaban bastante. Esto ¿En es debido cuál? a en las fórmulas, las de Sí, sí, por eso. ¿Pero qué valores? ¿Los caudales? ¿Las velocidades? los caudales se alejaban bastante. Ya, ¿cuál tenía mayor caudal? Las que tenían mayor pendiente. Esta de acá, Sí, la más alta. sí. Algo debes haber hecho equivocado porque nosotros dijimos, o sea, todo va de la mano de que las dos tengan la misma sección transversal, o sea, la misma área y la misma pendiente longitudinal, SJ. Ajá, Entonces, si tienen la misma sección transversal, depende también qué tan grande lo hiciste, ¿no? Si hiciste un canal súper ancho, ya. sí puede generarte problemas porque igual tendrías muchísimo perímetro mojado. Ah, ya. Entonces hay ciertas combinaciones, pero normalmente las secciones menos recomendadas son las que son muy altas y muy esbeltas. Al revés, esto es B y esto es H. ¿Sí? Sí. Entonces yo le revisaría de tu parte y confirmaría que la sección transversal sea exactamente la misma, porque ese es un dato importante. Ah, ya. Gracias, Inge. Ya. Listo, entonces pasamos de tema. Aquí les puse los datos de caudales, ¿cierto? Sí, en realidad el río Amazonas, el promedio estimado, lo ponen en 219.000 metros cúbicos por segundo, es una salvajada. Aquí les he puesto otros ríos, es interesante porque mucha gente ni siquiera conoce este río, pero el río Congo tiene alrededor de 42.000 metros cúbicos por segundo, en promedio, ¿no? Y el río Yangtze, que es el río principal de China, es el río que abastece a la presa de las Tres Gargantas, tiene casi 32.000 metros cúbicos por segundo. El Orinoco, que está en Venezuela principalmente, alrededor de 30.000. El río Paraná, que también abastece a la central hidroeléctrica de Itaipú, perdón, alrededor de 26.000 metros cúbicos por segundo. Este río también Yenisei, en la zona de Europa del Norte, en Rusia, alrededor de 20.000. Y este río, el Brahmaputra, que es principalmente en la zona de la India y Bangladesh, que nace de los deshielos de los Himalayas, alrededor de 19.000 metros cúbicos por segundo. Simplemente para que vean los ríos con mayor caudal del mundo. Yo les decía, el Napo está alrededor de 1.800 o 1.900 metros cúbicos por segundo. Entonces, simplemente con un dato de lo que estábamos conversando ayer.
Ahora entonces, bueno, aquí tienen, les he puesto otra vez cuadros. Este es el cuadro propuesto por Bentechau, que es uno de los más utilizados. Nos da los datos para la geometría, por ejemplo, el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, ¿sí? Como me estaban mencionando ustedes, el ancho de la superficie. ¿Recuerdan para qué utilizábamos el ancho de la superficie? ¿Cuándo lo mencionamos? ¿Alguien recuerda? Cuando hablábamos del número de Freud, recuerden que el número de Freud era velocidad sobre la raíz de G por Y, de donde esto es para canales cuadrados, y si hablamos, canales rectangulares, y si hablamos de canales con otras secciones, era la velocidad sobre la raíz de G por Y sub H, de donde Y sub H es la profundidad hidráulica, que es la que está dada acá, y Y sub H era igual al área de la sección transversal sobre T, que es el ancho superficial. Simplemente para que no se olvide. Esto es Y sub H. ¿Sí? Entonces que lo tengan eso en cuenta, por favor, porque aquí en este cuadro de Bentechau es el más completo. Y acá nos habla de este factor de sección, en donde el factor de sección Z simplemente es el área por la raíz del diámetro en tuberías circulares, que es lo mismo que el área por la raíz del área sobre el ancho superficial, exactamente lo que veíamos antes. Aquí les hago como un acápite nada más para que ustedes vean a qué se refieren todos los componentes de este cuadro, que es el que lo presenta Bentechau. Entonces ahora vamos a pasar de tema a lo que es la distribución de la velocidad en canales, ¿sí? Vamos a ver que la distribución se vuelve mucho más compleja que en tuberías. Recuerdan que en tuberías teníamos formas parabólicas, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento, mientras que acá nosotros vamos a tener una distribución mucho más variada. Lo que normalmente se hace es un análisis de la distribución vertical. Ojo, solo distribución vertical, en donde nos dice que nosotros vamos a tener una distribución parabólica para flujo laminar, algo similar a los conductos a presión, y una distribución logarítmica para flujo turbulento. Entonces, ¿cuál es esa distribución? Aquí tenemos un análisis hecho también por Bentechau, en donde nos indica una distribución típica para un canal rectangular. Entonces, miren la distribución. Acá tenemos una velocidad de 1.2 veces la velocidad promedio. Acá 1.1, acá la velocidad promedio en 1. Y de ahí va bajando. Entonces, como decíamos, se produce una distribución a lo largo de la sección, tanto en el eje que podríamos llamarle nosotros Y como X, y también el eje Z, que sería el eje que viene en dirección hacia nosotros. Entonces, ¿qué nos dice Bentechau? La máxima velocidad medida en canales, ya experimentalmente, normalmente ocurre por debajo de la superficie libre entre 5 a 25 veces, o sea, entre el 5% al 25% de la profundidad. ¿A qué se refiere eso? Si esta es la profundidad total, la velocidad máxima está más o menos entre el 5 al 25%. La velocidad máxima, perdón. Entonces, más o menos por aquí, como ven, se produce la velocidad máxima dentro de canales. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Necesito interacción, ¿verdad? Y después, aquí tenemos una distribución también presentada por Bentechau para diferentes tipos de canales, de cómo se va generando la variación de velocidades. Por ejemplo, aquí ya tenemos con factores diferentes
Estos factores simplemente son para ver la magnitud, ¿no es cierto? Estas velocidades son determinadas en función de cierto canal con flujo turbulento. Entonces, miren, se genera la velocidad máxima en una zona céntrica un poquito abajo de la superficie, ¿sí? Después tenemos una disminución de velocidades paulatinas. Lo mismo, canales trapezoidales un poquito abajo de la superficie la velocidad máxima. Canales rectangulares altos un poquito abajo de la superficie. Canales circulares un poquito abajo de la superficie. Entonces, si ven, se genera una distribución de velocidades que en esencia es similar. ¿Sí? Miren, esta es una sección transversal de un río, un poquito abajo de la zona más profunda, o más dicho, en la zona más profunda, un poquito abajo de la superficie se produce la máxima velocidad. Entonces, de esta forma podemos analizar que la distribución de velocidades es muy compleja en canales, tanto para canales en flujo laminar como flujo turbulento, y por ende, nuevamente, nosotros trabajamos como la velocidad promedio, que va a ser la relación de caudal sobre área. No se olviden de eso. Y aquí tengo otro gráfico en donde para un canal rectangular, como el que está aquí, se analiza la distribución de velocidades en X, en este sentido, en Y hacia arriba, y en Z en el sentido del flujo en el canal. Entonces, miren, en relación al Z, a la velocidad de Z, se produce una variación un poco extraña, podríamos llamar, en donde tenemos la velocidad máxima aquí a cierta sección bajo la superficie del agua. Miren cómo se comporta en el eje X, o sea, la velocidad lateral. Se generan velocidades bastante dispersas. Aquí tenemos una zona de velocidad cero, una zona de velocidad negativa. ¿A qué se refiere eso? Que debido a la turbulencia tenemos flujo que va hacia los dos lados. Y acá una zona de velocidad positiva. Entonces se genera un flujo bastante confuso. Y hacia arriba, en la zona de velocidad en Y, nuevamente tenemos una zona con velocidad cero, una zona con velocidad positiva que va incrementándose y una zona debido a la turbulencia de velocidad negativa. Aquí nos dice que este ejemplo, esta modelación se basa en un flujo con un número de Reynolds de 73.500, o sea, un flujo que ya podemos considerarlo turbulento, ¿sí? Y con un caudal de, ¿cuánto nos dice? Las velocidades, perdón, en centímetros, las velocidades que están indicadas están en centímetros y el caudal es de 70 litros por segundo. Entonces, simplemente estas gráficas les he puesto aquí para que vean cómo se distribuyen las velocidades en canales, que es una distribución bastante compleja. Entonces, la razón de nosotros tomar la velocidad como la velocidad promedio simplemente es aceptar que el resultado del análisis de una velocidad promedio es bastante correcto, bastante exacto. Entonces, nos genera esa facilidad para el cálculo, porque recuerden que la velocidad que se genera es una velocidad bastante dispersa y se volvería muy difícil analizar en función de velocidades parciales. Entonces, lo que quiero que quede claro es que al igual que en flujo a presión, las velocidades dentro de un canal son dispersas, son variables y en función de eso nosotros necesitamos generar una forma de resolver los ejercicios que nos permita facilidad de cálculo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, continuamos entonces. Para el flujo laminar se hace un análisis en función de este gráfico de acá, en donde yo tengo Y sub M, que es la altura total del canal, y tengo una altura Y, que es la altura donde yo quiero medir la velocidad a una distancia cierta desde la base de nuestra estructura. Entonces, en función de eso, yo necesito sacar las fuerzas que se generan para esta partícula. Tengo una fuerza 1, tengo una fuerza 2, ¿sí? Tengo el peso de la partícula que estamos analizando y el esfuerzo cortante que se genera, ¿sí?, entre la partícula que estamos analizando y el resto del agua. Algo similar a lo que veíamos, recuerdan, en lo que es el flujo a presión. Entonces, lo que nosotros hacemos es un diagrama del cuerpo libre en donde tengo para esa partícula que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, este es el resultado de la sumatoria de fuerzas. Y después, simplemente nosotros generamos un desarrollo de las ecuaciones, ¿sí?, considerando, por ejemplo,
El esfuerzo cortante, recuerdan que era igual a la viscosidad dinámica por la relación entre la velocidad y la altura. ¿Sí? Y si desarrollamos esta ecuación, ya desde mi punto de vista el desarrollo de la ecuación vale que lo sepan cuál es, que si es que necesitan buscarlo, pues lo tengan a la mano, pero no creo que es necesario que ustedes realicen toda la comprobación. Entonces simplemente a partir de esa ecuación y de lo que es el esfuerzo cortante, se llega a obtener la velocidad para cualquier altura que se genera en un flujo laminar. Entonces, ¿a qué nos resulta esto? Yo tengo el peso específico sobre la viscosidad dinámica por la multiplicación de y, que es la altura a la que yo quiero ver la velocidad, por ym, que es la altura total, menos 1/2 de la velocidad que quiero encontrar al cuadrado, que es lo mismo que acá sí está en función del peso específico, multiplicado por S sobre la viscosidad, la dinámica, por la relación nuevamente y por y sub m menos 1/2 de y cuadrado. Entonces, en esencia, esta es la velocidad que nos permite determinar, la ecuación que nos permite determinar la velocidad, y como veíamos, es una distribución parabólica porque la ecuación tiene una forma parabólica en función de la altura y a donde nosotros queremos, determinar la velocidad del agua. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto es solamente la velocidad nosotros tenemos en el sentido vertical. Entonces, vale la pena saber la distribución. Tienen las ecuaciones de aquí, pero lo importante es que sepan que aunque no se produzca una distribución clara, ¿sí?, de velocidades, como tenemos aquí, se produce una distribución parabólica, como está aquí explicada, ¿no es cierto?, en donde en la parte de abajo tenemos 0, y en la parte más o menos se aplana un poco la curva, ¿sí? Porque, como les dije, entre 0. Más bien dicho, entre el 5 y el 25% de y se determina la velocidad principal. ¿Por qué creen o por qué recuerdan que la velocidad acá en el fondo es 0? Por la fricción. Por la fricción que se ve reflejada con el esfuerzo cortante, ¿recuerdan? Recuerdan que veíamos que todo este análisis de velocidades nacía en flujo a presión, de que nosotros teníamos una placa inmóvil y arriba una placa que se mueve. Espero que recuerden eso. Entonces, en la placa inmóvil se produce una velocidad igual a 0. Y en la placa que se mueve, nosotros tenemos la velocidad cercana a la velocidad máxima. Ahora, ya en la práctica, la velocidad máxima no se produce acá debido a que tenemos tensión superficial, a que tenemos la turbulencia de la capa superficial de agua. Entonces, la velocidad se produce una distribución similar, pero en la parte más alta y experimentalmente se produce una disminución. ¿Sí está claro eso entonces? Sí. Si necesitan tiempo para copiar algo, digan, para darles, ¿no? Pues estas son las dos ecuaciones principales que van a encontrar, en función de la viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. SG es la gravedad Sí, acá tenemos gravedad y acá tenemos peso específico. y la S la pendiente, igual. Ajá. La Y y la YM. La Y es desde la base a la altura a la que yo quiero determinar la velocidad. Y la Y sub m es la altura total del canal. ¿Qué me dice?
Les dejo igual que copien. No hay problema. Inge, la voz viscosidad dinámica. La U dinámica, la V cinemática. ¿Listos? Chévere. Sí. Entonces la idea es que vamos viendo cómo ya se produce un poco más de complicación para lo que es la determinación de velocidades, ¿no? Ahora vemos para flujo turbulento. La distribución de flujo turbulento es mucho más compleja, por eso les decía que es logarítmica, y es un poquito más fácil de expresar cuando nosotros tenemos canales anchos. Entonces el análisis que se hace es para canales anchos, en donde ya se produce una distribución logarítmica. Como les dije, es algo similar, ¿no es cierto? El cálculo se vuelve un poco complejo, pero lo vamos a revisar un poquito en función de ciertas características, como por ejemplo, la tensión cortante tau se vuelve un factor primordial, recuerdan, tal cual como el análisis que hacíamos en flujo de presión, en donde el tau máximo se produce nuevamente en la sección de la base, y por eso la velocidad en la sección de la base tiende a ser cercana a cero, ¿sí? Y recuerden, aquí entre las ecuaciones que teníamos para el esfuerzo cortante máximo era peso específico por el radio hidráulico y por la gradiente de energía, ya aplicándole los datos en función de los canales, que es lo que estamos analizando. Y en muchos casos, los autores definen que para canales anchos, el radio hidráulico es igual a la profundidad. ¿Qué significa eso? El área que sería, pongámosle un canal rectangular mejor, hacemos que tiene B por H. Entonces, el área es B por H y el perímetro mojado es B más 2 veces H. Entonces se asume que el H es muy pequeñito y el radio hidráulico va a ser bastante cercano a la altura H. ¿Sí? Entonces, nosotros normalmente vamos a encontrar en libros de hidráulica que se hace esta definición o esta caracterización simplemente por simplificar resultados. Entonces, dentro de este análisis de velocidades también se toma ese dato y simplemente lo que nosotros hacemos es una relación entre las capas, ¿sí? Suponiendo los esfuerzos cortantes con las ecuaciones que ya vimos. En función de esto se hace este desarrollo de derivadas para poder determinar la velocidad que se genera, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, no creo que vale la pena explicar el desarrollo de esta ecuación, sino simplemente saber que todo nace de esta distribución de esfuerzos y especialmente incluyendo un coeficiente, una constante de von Karman, que eso también lo revisamos cuando analizamos el flujo de presión. Y tenemos que la velocidad de corte, recuerdan, dijimos que es un término que no es velocidad, pero tiene unidades de velocidad, es igual a la raíz del esfuerzo cortante máximo sobre la densidad. Entonces, este dato también entra a formar parte de este análisis y se termina obteniendo una ecuación de este tipo, en donde nos dice que la velocidad va a ser igual a 2.5 veces la velocidad cortante, o la velocidad de corte,
por el logaritmo natural de 0.4 veces la altura h sobre y sub o. De donde para este análisis, vamos a la grafiquita. Sí, este es el análisis hecho en el libro de Shawn, por eso las unidades diferentes. La altura total es h, lo que nosotros antes llamábamos y sub m, por eso les dije, los autores a veces cambian de datos, ¿sí? Y la altura y es la altura desde el fondo hasta la partícula en análisis. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación, velocidad de corte por el logaritmo natural de 0.4 veces la altura total sobre y sub o, ¿sí? Que es lo mismo que la velocidad es 2.5 veces la velocidad de corte por el logaritmo natural de 41.2 por el radio hidráulico sobre delta, en donde delta es el espesor de la capa límite, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en la ecuación de Sheside un poco y también en función de la determinación si un flujo es completamente turbulento o si un flujo es turbulento laminar. Si recuerdan, es un flujo de presión. El espesor de la capa límite es el espesor con el que nosotros asumimos que se genera el tramo del esfuerzo cortante en su máxima expresión y es el valor de la capa de agua que nosotros vamos a comparar con las rugosidades que tiene el material, ¿no es cierto? Para determinar si el material, si el flujo es turbulento, el tubo más bien dicho es rugoso o liso. Entonces el flujo sería turbulento completo o turbulento liso. ¿Sí recuerdan todo esto? Simplemente es una revisión de un poquito lo que vimos en el primer bimestre. Y otra forma de indicar estas ecuaciones es, por ejemplo, el 2.5. Recuerdan, la velocidad de corte es la raíz del esfuerzo cortante máximo sobre densidad por la relación entre y sub o, en donde y sub o es la altura total y es la altura donde nosotros queremos determinar la velocidad. Y por otro lado, tenemos la ecuación en función ya del logaritmo natural, del logaritmo base 10, perdón, donde la velocidad es 5,75 por el esfuerzo cortante, que es, la velocidad cortante, que es la raíz de esfuerzo cortante sobre densidad, por el logaritmo de y sobre y sub o. Entonces simplemente quería que vean de dónde se determinan las ecuaciones y cómo se genera la distribución de velocidades, considerando que para flujo laminar es una distribución parabólica y para flujo turbulento es una distribución logarítmica. Nuevamente, son determinaciones complejas, vale la pena que sepan de dónde sale, pero también vale la pena que les sirva para que ustedes puedan identificar que por esta dificultad en lo que es determinación de velocidades, nosotros lo que hacemos es determinar la velocidad promedio y trabajar en función de la velocidad promedio. ¿Sí está claro hasta ahí? Y estas ecuaciones y estarían en sistema internacional igual, ¿verdad? Sí, todos estos análisis son en el sistema internacional. Ya. ¿Alguna otra duda? Como les digo, no me gusta perder mucho tiempo en esto porque vale la pena saber cómo se distribuyen las velocidades, pero lo importante es que identifiquen ustedes que aunque la velocidad promedio no es que esa velocidad se va a producir a lo largo de todo el canal, simplemente es un resultado de cómo se distribuyen las velocidades de forma logarítmica o parabólica, ¿sí? Y que lo importante es que nos genere una facilidad de cálculo. ¿Sí está claro ese concepto? Porque es el concepto que me interesa que les quede. Sí. Chévere, entonces las ecuaciones las tienen ahí. Y también vale la pena compensar, ustedes en hidrología también deben haber visto la distribución de velocidades en ríos, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Sí, creo, Inge, no me acuerdo, pero ¿Recuerdan algo? ¿Alguien recuerda alguna cosa?
sea, yo recuerdo que nos hacían calcular, digamos, el profe nos hacía calcular la velocidad para, para o sea, los ríos o el, o el canal. Exacto, O sea, no sé. calculábamos las velocidades en función de la profundidad, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros normalmente tomábamos muestras, porque para determinar las velocidades tomábamos muestras al 20% de la altura, al 60% de la altura y al 80% de la altura, no sé si se acuerdan. Y había ecuaciones que nos decían, hay varias ecuaciones, pero alguna, por ejemplo, era 2 veces la velocidad al 20%, más 3 veces la velocidad al 60%, más 2 veces la velocidad al 80%, sobre 7, ¿no es cierto? Como un promedio, pero dándole un poco de ponderación a la velocidad al 60%. Entonces son distintas opciones que quería que lo recuerden porque en esencia va por ahí mismo. Todo eso nace de la distribución de agua, de velocidades, perdón, en el agua, de donde el 0.2 lo tomábamos porque, como recuerdan, les dije, entre el 5 y 25% está la velocidad máxima. En ríos se suele asumir que al 20% de la profundidad está la velocidad máxima. Entonces, vale la pena que ustedes un poco vayan compaginando los conceptos. Entonces, de ahí nosotros vamos sacando esas opciones, esas relaciones del 60%, del 80% de la altura para determinar velocidades. ¿Sí? Entonces, simplemente eso como una capita. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? Ay. Listo, entonces, para terminar hoy vamos a pasar a este tema que les incluí un poco en su taller, la sección hidráulica de máxima eficiencia, o también se les conoce como secciones de máxima eficiencia o eh, sesiones más eficientes hidráulicas en algunos lados. En la antigüedad se les llamaba secciones óptimas, ¿sí? Entonces en el libro de Vente Show ustedes van a encontrar el factor de óptimas. A mí no me encanta llamarles óptimas porque desde cierto punto de vista podría verse como una optimización, pero prefiero llamarles de máxima eficiencia. Entonces simplemente les doy uno de los nombres que van a tener. Entonces, en esencia un poquito de lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Nos enfocamos nosotros como máxima eficiencia hidráulica cuando nosotros, por ejemplo, si hablamos de un mismo caudal, pendiente y material, requerimos un área mojada mínima. ¿Sí? Para el mismo caudal. Entonces, por acá, por otro lado, nos dice, si hacemos el mismo análisis, tenemos la misma área, la misma pendiente y el mismo material de paredes, nosotros vamos a tener un caudal máximo, lo que decíamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, son dos definiciones diferentes, pero que se enfocan un poco hacia lo mismo. Primero, si nosotros tenemos el mismo caudal y queremos saber cuál es la más eficiente, pues necesitamos el área mojada mínima. Si nosotros hablamos de la misma sección transversal para comparar varias figuras o varias opciones, la que nosotros tengamos con el caudal máximo es la sección más eficiente. Entonces, eso ya lo revisaron, ¿no es cierto? Y creo que sí está claro, o alguien todavía tiene dudas respecto a eso. ¿Qué me dice? Cuando se refería de la sección hidráulica de máxima eficiencia, se refería, digamos, a encontrar el caudal con un nuevo perímetro mojado. Sí, va de la mano con el mínimo perímetro mojado. Y de ahí ese perímetro mojado se escogía de acuerdo a los valores que nosotros, o sea, tomamos en cada figura, y el menor que nos salió de ahí tomábamos para encontrar la sección. ¿O No, era...? sería el menor absoluto que se genera para cada sección. Entonces, obviamente, para determinar el menor absoluto se necesita generar investigación, ¿no es cierto? Y por eso los autores nos presentan tablas en donde nos dicen cuáles son las secciones más eficientes. ¿Sí está claro eso? Sí.
Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, cuando hablamos de que tenemos una igualdad en la sección mojada, ¿sí? O el área transversal que está mojada, el caudal va a ser mayor cuando el radio hidráulico sea mayor. Entonces, obviamente, ¿cómo comprobamos eso? Caudal es igual a área por 1 sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 y la gradiente de energía a la 1/2. Una ecuación típica, la ecuación de Manning, en donde el radio hidráulico es área sobre perímetro. Entonces, obviamente, mientras más grande el radio hidráulico, más grande el caudal. Entonces, para que sea más grande el radio hidráulico, nosotros para una sección específica, una sección transversal dada, cuando menor sea el perímetro, yo tengo mayor radio hidráulico. Entonces, de ahí lo que les decía. ¿Sí está claro? Nos hablamos que para un caudal máximo, el radio hidráulico tiene que ser máximo, y para que el radio hidráulico sea máximo, el perímetro mojado tiene que ser mínimo. ¿Sí me siguen todos con eso? Sí. Sí, perfecto. Entonces, simplemente les puse la ecuación de Manning para poder entenderlo de manera más fácil. Y esa es la definición de la sección hidráulica de máxima eficiencia. En otros casos, sí, aquí le llaman MEH, que es máxima eficiencia hidráulica, por si acaso. Entonces aquí está la relación en función de la ecuación de Manning, en donde tenemos caudal es igual a 1 sobre n por el área, por radio hidráulico a 2/3 y por gradiente de energía a la 1/2. Lo mismo que yo escribí antes. Entonces, el radio hidráulico es área sobre perímetro, y de ahí esta ecuación queda de esta forma. De donde el área a la 5/3 va a ser el caudal multiplicado por el número de Manning sobre la gradiente de energía a la 1/2 y todo esto por el perímetro a la 2/3. Simplificamos un poquito más esto, ¿sí? Y obtenemos esta ecuación de acá, donde el área es caudal por coeficiente de Manning sobre gradiente de energía a la 1/2, todo elevado a los 3/5, y el perímetro elevado a la 2/5. Entonces, ¿qué nos dice? Para un canal dado, el caudal es constante para el análisis, el número de Manning es constante porque el material se mantiene y la pendiente longitudinal se mantiene constante, ¿sí? Ojo, también partiendo del análisis de que nosotros estamos analizando flujo permanente uniforme. Y después nos dice que estos valores los podremos identificar, o sea, toda esta sección de aquí, como los tres datos son constantes, puede ser un valor de K. Entonces el área va a quedar como la constante K por el perímetro de la 2/5. ¿Por qué en función del perímetro? Porque recuerden que mientras menor sea el perímetro mojado, el caudal va a ser mayor. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Entonces, me parece que esta es la definición más lógica, me voy a quedar ahí. Por si acaso, en el libro de Robert Mott van a encontrar que la K ya no considera, o sea, la K considera caudal, Manning y perímetro, ¿sí? O sea, considera la geometría. Y lo que deja fuera es la gradiente S, porque Robert Mott dice que todos estos valores son de diseño y la pendiente ya no depende del diseño, sino depende de la lógica, del sitio donde está la obra. Entonces, a veces pueden encontrar diferencias en criterio, pero la que yo les estoy exponiendo es un poquito más fácil de entender, creo yo. Entonces, en esencia, nuevamente, les repito esto para que no se olviden, la sección de máxima eficiencia hidráulica es la que para la misma área tiene un perímetro mínimo. Entonces, si nos vamos al análisis de las figuras típicas de canales, nosotros vamos a encontrar que la sección de máxima eficiencia hidráulica es la semicircular. ¿Sí? Media circunferencia, donde esto es el diámetro sobre 2, es la sección más eficiente que pueden encontrar. ¿Cuál es el problema? Que para canales, una sección semicircular
realmente no es tan común, no vale la pena normalmente. ¿Sí? Se generan muchas complicaciones para fabricar, por ejemplo, en hormigón, en obra ya una sección semicircular. Entonces, normalmente no se la utiliza, ¿sí? Aunque sea la de máxima eficiencia hidráulica. Y lo que me decía alguien al principio, sí, se involucra la mínima excavación, mínimo revestimiento y mínima superficie de infiltración. ¿Por qué? Porque tenemos el perímetro mínimo. Entonces, si el perímetro es mínimo, la sección transversal que vamos a tener que excavar es mínima, el revestimiento va a ocupar menos material y lo mismo pasa con la superficie de infiltración. Entonces, esa es la ventaja de la sección de máxima eficiencia hidráulica. Entonces, mientras nosotros tengamos menor perímetro mojado, no se olviden, vamos a tener mayor caudal. No significa eso que siempre vamos a tratar de trabajar con la sección de máxima eficiencia hidráulica. A veces tenemos factores adicionales que se involucran. Pero la idea es lo que les decía yo. Mientras más baje el perímetro mojado, nosotros tenemos mayor caudal y por tanto mayor eficiencia desde el punto de vista hidráulico. ¿Sí está claro eso para todos? Eso sí es importante. Sí. Entonces de ahí nace todo este interés por la sección de máxima eficiencia. Entonces aquí está hecho un análisis, también hecho por Arturo Rocha, donde nos dice que si nosotros tenemos una sección trapezial o trapezoidal, vamos a tener algo de esta forma, y nos dice que nosotros vamos a trabajar en función de esta relación. B, que es el ancho del fondo, por H, que es la altura de agua. Entonces nos dice que nosotros queremos máxima eficiencia hidráulica, entonces se generan ciertos cálculos. El área va a ser el factor M, o sea, base sobre altura, más Z, que es la pendiente, y todo por la Y al cuadrado. Entonces, en esencia, es una simplificación de la fórmula de área. Y si nosotros dejamos esto en función de la altura Y, nos queda que Y es igual a la raíz de área sobre el factor M, la relación de ancho sobre alto, más Z. Y el perímetro nos queda como M por Y, que sería B, ¿no es cierto? La base, más 2 veces lo que ya teníamos que vimos en la ecuación del último ejercicio. 2 veces Y por la raíz de 1 más Z cuadrado, donde Z es la pendiente. No se olviden de eso. Y se llega mediante transformaciones sucesivas, que esta es la parte ya experimental que generaron, a esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que querían? Dejarle esta ecuación en función del perímetro, como lo vemos aquí, y nosotros podríamos generar una igualdad de la derivada de esta ecuación igualada respecto a 0 para poder obtener el valor mínimo y obtenemos esta ecuación de acá, donde nos dice que el valor de M, recuerden que M es la relación de ancho sobre altura, va a ser igual a 2 veces la raíz de 1 más Z cuadrado menos 2. Entonces, para cada tipo de talud hay una relación M y tenemos la máxima eficiencia hidráulica. Vamos a hacer aquí un detalle que es para mayor facilidad de entendimiento. ¿Sí? Recuerden, la ecuación es 2 veces la raíz de 1 más Z cuadrado menos Z. Entonces nos decía M es igual a 2 veces la raíz de 1 era menos Z cuadrado, no, más Z cuadrado menos 1 más Z cuadrado menos Z. Perfecto. Entonces, si nos vamos al ejemplo del trapecio, en donde la Z es igual a 0, por ende no hay pendiente, se convierte en un rectángulo, que es esta figura de acá. Entonces, para el ejemplo del rectángulo, la máxima eficiencia va a depender de, esto es 0, 0, 2 veces por 1 más 0, raíz de 1, 1, 2 por 1, 2. El valor de M, o sea, B sobre Y, es igual a 2, y por ende esta es la sección de máxima eficiencia hidráulica. ¿Sí está claro eso?
¿Sí me siguen de Sí. dónde sale todo esto? Simplemente es una explicación para que ustedes tengan claro de dónde nace. En esencia, lo que hicimos es sacar una ecuación iterativa en función del perímetro y esa ecuación le derivamos y le igualamos a 0 para encontrar el mínimo que corresponde a nuestra sección de máxima eficiencia hidráulica. ¿Sí? Entonces ya tenemos. Para el rectángulo, cuando el ancho es 2 veces la altura, nosotros tenemos máxima eficiencia hidráulica. Aquí, para secciones trapezoidales o trapeciales, nos está dando una relación M para cada talud. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 0 como Z, no se olviden, esto es 1 y esto es Z, entonces si Z es 0, tenemos pared vertical, es un rectángulo, la M es 2. Si yo tengo 0,25, o sea, tengo 1 respecto a 0,25, nos da 1,56, para 0,5, 1,24 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces estas relaciones, no se olviden, nos dan la ecuación de M, que era igual a B sobre I. Y de ahí van a encontrar bastantes datos adicionales. Especialmente en tablas, de donde ya un poquito más adelante les puse unas cuantas. Y nos dice que para una sección que tenga la máxima eficiencia hidráulica, esta va a ser, estamos hablando de un canal trapezoidal, ¿no? Este va a ser el radio hidráulico, área sobre el perímetro mojado, ¿sí? Si nosotros en esta ecuación simplificamos, o más bien dicho, incluimos el valor de M, que ya lo teníamos calculado un par de páginas antes, nos da que la relación Y sobre 2, el radio hidráulico, o sea, es igual a Y sobre 2, tenemos la máxima eficiencia hidráulica. ¿Sí? Entonces, en esencia, cuando el radio hidráulico es la mitad de la altura del agua, nosotros tenemos la máxima eficiencia hidráulica. Y esto lo tienen acá en las tablas, por ejemplo. Esta es la tabla que provee Ventechow y nos dice, cuando tengo un trapecio, que es un medio hexágono, el área de la sección hidráulica óptima va a ser raíz de 3 sobre y cuadrado. El perímetro mojado, 2 por raíz de 3 por y. El radio hidráulico, lo que mencionábamos antes, un medio de la altura y. Ahí tengo el ancho superficial, tengo la profundidad hidráulica y el factor de sección. ¿Sí? Entonces, el que más nos interesa es identificar cómo el radio hidráulico es igual a la mitad de la altura y. ¿Qué pasa con un rectángulo? Un rectángulo es una forma de trapecio en donde z es igual a 0, entonces también el radio hidráulico va a ser la mitad de la altura. Si nos vamos a un semicírculo se produce algo similar, aunque no es una forma trapezoidal, pero en el semicírculo, como dijimos al principio, la mitad de la altura y, que sería la mitad del diámetro, corresponde a la sección de máxima eficiencia, y también en el semicírculo tenemos la sección de máxima eficiencia para cualquier tipo de canal. ¿Sí me siguen entonces con eso? Sí. Simplemente vemos cuáles son las secciones con máxima eficiencia. Y ya cuando nosotros hablamos de un triángulo, debido a su forma que ya no es la de un trapecio, se produce una variación y nos dice que el radio hidráulico se convierte en un cuarto de la raíz de 2 por y. ¿Sí? Entonces a esto me refería con las tablas que ustedes suelen obtener, en donde tienen, por ejemplo, en esta área, perímetro radiohidráulico, ancho superficial, profundidad hidráulica y factor de fricción. Entonces tienen este tipo de cuadros de varios autores y simplemente quería terminar con este análisis que nos dice que este es el perímetro para secciones de máxima eficiencia en función de Z y M y Y. Entonces, esta nuevamente es la ecuación de M para máxima eficiencia. Si nosotros reemplazamos, obtenemos esta ecuación de acá. El perímetro va a ser 4 veces la altura de agua por la raíz de 1 más la pendiente al cuadrado, menos 2 veces la altura de agua por la pendiente. Si nosotros derivamos y la igualamos a 0 para obtener el mínimo, nos da que el talud para tener la sección más eficiente es de raíz de 3 sobre 3. ¿Sí?
Entonces alguien hablaba un poquito de algo similar a esto. No sé si recuerdo. Así está claro, de esta derivada en función del perímetro, nosotros obtenemos el valor mínimo para nuestro talud. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Chévere. ¿Hay alguna duda? Pues como les dije, normalmente encuentran aquí las secciones. Este es el cuadro de Robert Mott. Sí, aquí, perdón, aquí lo he puesto 28 JavaScript. Esto es Mott. Aquí les he puesto también, Arturo Rocha presenta un cuadro en donde tenemos el ángulo teta entre el horizontal y las paredes del canal trapezoidal. Si vamos variando teta, nos da cuáles son las secciones de máxima eficiencia. ¿Sí ven? Entonces, teta de 90, de 75 y pico, de 71 y pico, etcétera, etcétera, nos da varios valores que representan cuáles son las secciones de máxima eficiencia para cada tipo de talud. Y ojo, siempre se mantiene la relación. Radio hidráulico es igual a altura sobre 2. Aquí tienen más ángulos, ¿sí? Y bueno, este cuadro voy a hablar la siguiente clase. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? No. Perfecto. Entonces, como ven, son conceptos. Por eso es importante que ustedes también analicen un poco acerca del radio hidráulico y vean cómo se van comportando los canales en función de si subimos de altura, si subimos del ancho o si mantenemos algo intermedio. Entonces, no se olviden, la sección de máxima eficiencia es cuando el radio hidráulico es igual a la altura sobre 2. Si no hay dudas, entonces podemos quedar ahí por hoy, para que no sea tan cansado, porque sí estuvo un poco largo. ¿Y alguien que no Gracias. esté lista? Perfecto, si no hay nadie en lista, quedemos ahí. Lo último, simplemente quisiera mandarles a manera de deber que nuevamente hagan 8 ejercicios para la siguiente semana de lo que es flujo en canales, considerando también si encuentran ejercicios de máxima eficiencia o comprobaciones de máxima eficiencia, ¿sí? De manera grupal lo mismo y me lo suben al EVA virtual. De esta forma vamos a trabajar un poquito más con la resolución de ejercicios y vamos a tener mejores resultados, espero yo. Entonces no se olviden, eso sería para el día lunes, hasta antes de la clase. Entonces si no hay más dudas, podemos quedar ahí y que tengan un buen fin de semana, una culminación de semana. Hasta luego. No se olviden, si alguien necesita tutorías también puede contactar.